Estás en Radio Inclusiva. Y ya está en línea el embajador de Palestina, Husni Abdel Waed. Y si lo pronuncié mal, le pido mil disculpas. Bienvenido y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No se preocupe, está bien. Bueno, embajador, ante todo, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar y compartir estos minutos con nosotros. Y bueno, vamos al hueso, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede contar de la situación que se está atravesando en la Franja de Gaza entre Palestina e Israel? Le agradezco esta invitación y hubiera querido eh, tener este encuentro en mejores condiciones. Lo que se vive en la Franja de Gaza es más de lo mismo, a pesar de la corta memoria que tenemos los seres humanos, pero sería bueno recordar que en el año 2014, 2012, 2009, 2008, siempre ha habido episodios similares. Y esto es producto de la ocupación. Cada vez que hay un episodio similar, se llega a una tregua y como no se soluciona el problema de raíz, el origen del problema, que es la ocupación, entonces en cualquier momento puede rebrotar. Pero tal vez en esta oportunidad hay un factor adicional. Si bien es cierto que la política sistemática del Estado de Israel es la misma desde hace 73 años. Pasado mañana conmemoramos 73 años de la ocupación, de la primera ocupación de Palestina, y la segunda llegó casi 20 años después, en el año 1967. Pero desde la ocupación de Palestina ha mantenido una política sistemática que consiste en la usurpación de la tierra, confiscación, asentamientos, limpieza étnica, judaización del territorio, eh, asesinato, represión, privación de libertades, etcétera. Decía que en esta oportunidad tal vez hay un elemento adicional que tiene que ver directamente con la política israelí interna. Pues Israel vive una crisis interna y esta crisis se traduce en 4 elecciones en tan solo 2 años. Las últimas fueron en el mes de marzo. Hasta el día de hoy no logran conformar un gobierno estable porque hay un actor también tradicional en la política israelí, que hoy es el primer ministro, que se enfrenta a diferentes casos por corrupción y su cargo le significa inmunidad. Por lo tanto, se aferra al cargo de primer ministro para evitar ser juzgado y encarcelado. Y para esto está dispuesto a sacrificar a todo el pueblo palestino y en esta oportunidad también a parte del pueblo de Israel. Tan perversa la política israelí que utiliza la vida humana como instrumento para mantenerse en el poder. Para esto intensificó las políticas tradicionales de represión, de confiscación, de colonización, de privación de libertades, inclusive la libertad de culto, y esto concluye con el episodio que estamos viviendo hoy. Bien, le doy el pase a mis compañeros para que le hagan alguna pregunta. Mariela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, señor embajador. Un gusto, muchas gracias por su tiempo y el pedido pronto de paz para la región, obviamente. Quería conocer su opinión respecto al comunicado que emitió esta semana la Cancillería Argentina respecto al tema. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Mire, nosotros como pueblo palestino, desde hace décadas que sufrimos la supremacía de ciertas corrientes de pensamiento, principalmente occidentales. Y hemos sido víctimas de la ocupación basada en la supremacía que ha significado colonizar y masacrar a pueblos enteros
en África, Asia, las Américas, Australia. Y como yo tengo una historia larga, milenaria, pero esto no me hace ni peor ni mejor, pero tal vez me enseña a ser humilde. Por eso, como no tengo este complejo de supremacía, no tengo el complejo de paternalismo para decirle a nadie lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Y menos cuando se trata de un Estado independiente y soberano como es la Argentina. En el trabajo político y diplomático hay canales de comunicación que hay que respetar. Yo le puedo asegurar que tengo muchas reservas, pero no lo voy a plantear en los medios de comunicación, porque respeto la soberanía, la independencia del Estado de la Argentina y las observaciones que tengo, si hay que hacerlo, las haré llegar por los canales correspondientes. Solo Israel y Estados Unidos pueden hacer lo que están haciendo y movilizar a sectores de la política argentina en contra de un acto de soberanía, porque tener una posición es un acto de soberanía y se está atentando en contra de la soberanía argentina, y yo no puedo atentar en contra de la soberanía de un país hermano. Nico. Sí, yo, ¿cómo le va? Buenas tardes, embajador. Quería consultarle cómo vislumbra y en cuánto tiempo vislumbra usted que puede alcanzarse esa tregua, digo, la solución de base. Se espera hace ya largos, más de 70 años, ¿no? Pero está sufriendo mucha gente de los dos lados. Muchos civiles han muerto en Palestina, ya si no tengo el número exacto, pero han superado los 100. Vemos todo el tiempo situaciones tremendas y quería consultarle cómo ve usted que puede, entiendo, colaborar la ONU o el mundo en su conjunto para llegar rápidamente a un cese al fuego que permita dejar de sufrir a tanta gente. Mire, llegar a un cese del fuego va a llegar. Yo decía que en los años anteriores hubo episodios similares y hubo un cese del fuego, hubo tregua, pero mientras no haya una solución al origen del problema, que es la ocupación, esto en cualquier momento vuelve a incendiarse. ¿Y cuál entiende usted que sería esa solución? Porque generalmente los distintos estados árabes dicen como que la solución sería, digamos, la casi desaparición del Estado de Israel. Digo, ¿se puede llegar a alcanzar un acuerdo que albergue las distintas opiniones y se encuentren en un mismo territorio, o eso es imposible? Yo, para empezar, le recomiendo buscar otras fuentes de información, porque está muy mal informado. Ningún país árabe aboga por la desaparición de Israel y tampoco los palestinos. Así que le recomiendo consultar otras fuentes de información. De hecho, en los últimos años ha habido muchos países árabes que establecieron relaciones y normalizaron sus relaciones con Israel. En el año 2002, la Liga de Estados Árabes, que aglutina a los 22 países árabes, aprobó la Iniciativa de Paz Árabe, que plantea un reconocimiento y normalización de relaciones con Israel siempre y cuando ponga fin a la ocupación de los territorios árabes. Y estamos hablando de ocupación de parte del territorio de Palestina. Pues sería bueno que mencione que pasado mañana conmemoramos 73 años de la ocupación de la primera parte de Palestina, el 78% de Palestina. La llamada creación del Estado de Israel fue a costas del pueblo palestino y en territorio de Palestina, expulsando el pueblo palestino de sus hogares. Luego, la segunda ocupación fue en el año 1967, donde se completa el 100% de la ocupación de todo el territorio de Palestina, con la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental,
pero además Israel ocupó territorios de otros estados árabes, la península del Sinaí, de Egipto, las granjas de Sheba del Líbano, el valle de Arabat de Jordania y los altos del Golán de Siria. Hasta el día de hoy, junto con el territorio palestino que ocupa territorio de Siria y del Líbano, hasta el día de hoy. Entonces, cuando se habla de una solución, se refiere a un Estado palestino en tan solo el 22% de nuestra patria, ¿eh? Que son los territorios que ocupó en 1967. La Franja de Gaza, la guerra de los 6 días. Sí, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental. No es la desaparición de Israel, sino convivir pacíficamente en dos estados, poner fin a la ocupación. Pero parece que Israel considera que la ocupación es su vida y que si pone fin a la ocupación desaparece. La verdad es que esta lógica es la lógica de los colonialistas, supremacistas. Pretendemos convivir pacíficamente con todos los pueblos y estados de la región, incluido Israel. Lo que sucede es que hasta el día de hoy, Israel no ha tenido que pagar ningún costo por la ocupación y le ha salido muy barata mantener la ocupación y sale con muchos dividendos. Por esto, si no tiene que pagar un costo y si cuenta con la aprobación de los medios de comunicación, de las grandes potencias, el silencio cómplice de la comunidad internacional, ¿por qué va a retirarse y por qué va a poner fin a su ocupación? La solución es poner fin a la ocupación, una paz relativamente justa, ¿eh? Porque lo justo no necesariamente es lo posible, y duradera. Embajador, muy enriquecedor todo lo que usted nos cuenta y su opinión. Ahora, en base a su opinión, ¿cuál sería el punto de encuentro donde quizás no es el todo del 100% de la ocupación israelí que ustedes sienten y quizás pueden ustedes ceder un poco y los israelíes tampoco? ¿Hay un punto de encuentro medio o tiene que ser todo o nada para una de las dos partes? ¿Qué le parece si yo llego y ocupo su casa y luego usted me dice y yo le pido que ceda? ¿Qué va a ceder si le ocupo toda la casa? No, por supuesto, pero por eso, el punto de encuentro sería, no me ocupe toda la casa, pero le puedo ceder el patio. Si en esa... Usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer. Y yo tampoco lo voy a hacer. Bien, por eso, yo solo le estoy consultando si existiría esa posibilidad. Está bien. Mire, en el año 48 Israel ocupó el 78% de nuestra tierra. Sí. 78%. Hemos admitido establecer el Estado de Palestina en tan solo el 22% de Palestina. 22%. Pero Israel parte de la base de que lo mío es mío, lo tuyo también es mío. Bien. Ya lo que ocupó en el año 48 es suyo, es incuestionable, ahora pretende el 22%. La verdad es que si hemos sido tan generosos y hemos reconocido a Israel en el 78% de nuestra tierra, ¿cómo vamos a ceder el 22%? Imagínense, cuando hablamos de 78% y 22%, no estamos hablando de la superficie de la Argentina, 2.700.000 no sé cuánto mil kilómetros cuadrados. Sí. Estamos hablando de 27.400 kilómetros cuadrados. En el año 48, Israel ocupó 78%, lo cual significa casi el 20.000 kilómetros cuadrados. Quedaría para nosotros la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, casi 7.000 kilómetros cuadrados, para todo un pueblo de 14 millones de habitantes. ¿Cómo vamos a vivir en 7.000 kilómetros cuadrados?
Estamos hablando de menos, la superficie histórica de la Palestina histórica es más chica que Tucumán. Sí, sí, ¿Qué sí. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, gráficamente se Dígame entiende. usted, dígame usted la fórmula y yo me comprometo a transmitirla si es funcional, pero que no sea la rendición y la entrega de lo que queda de nuestra patria. No, se entiende su posición y por eso nosotros tratamos de que ustedes puedan expresar cuál es y el porqué de la posición, en este caso de Palestina. Esa es la idea. Le agradezco. No, por favor. Bueno, Nico, ¿te quedó algo? ¿O ya despedimos porque nos dijo que tenía muy pocos minutos y la verdad hay que agradecérselo desde ahora al embajador? No, bueno, agradecerle la posibilidad de tener de primera mano su opinión, la verdad muy enriquecedora toda su información. Decirle, solidarizarme con su pueblo, realmente es tremendo lo que está sucediendo, las imágenes que uno ve son tremendas y seguro sea mucho menos de lo que realmente hoy quizás las redes sociales nos permiten también ver muchas cosas que la misma gente muestra y es dramático. Eso, solamente decirle que me solidarizo con su pueblo, con el sufrimiento, y agradecerle que nos haya dado la Gracias. posibilidad de consultarle. Gracias. Bueno, embajador, ya para despedirlo, cierre usted con lo que quiera decirle al pueblo argentino que nos escucha. Bueno, para empezar, yo quiero agradecerle a ustedes y a su audiencia por esta oportunidad de tratar de aclarar ciertos conceptos que lamentablemente el relato de los medios hegemónicos ha dejado en la conciencia individual y colectiva en la mayor parte del mundo, lamentablemente. Yo quiero ratificar la voluntad del pueblo palestino de vivir pacíficamente y quiero citar una frase del presidente de Palestina. Más que destruir un Estado, lo que pretendemos es construir uno al lado. Y otra frase del presidente de Palestina, que más que un pueblo que sobra, es un Estado que falta. No sobra ningún pueblo en el mundo. Sí falta un Estado, el Estado de Palestina. Pero para que esto ocurra, hace falta voluntad, tanto de la potencia de ocupación como de la comunidad internacional, porque es responsabilidad de la comunidad internacional, porque en el año 1947, la recién creada Naciones Unidas tuvo un rol que de hecho permitió la tragedia que vive el pueblo palestino, al decidir crear el Estado de Israel a costas del pueblo palestino en territorio de Palestina. Por lo tanto, voluntad es lo que hace falta. De la potencia de ocupación, el pueblo que está bajo ocupación, ¿qué más quiere que ser libre y vivir con dignidad? Y voluntad nuestra siempre está. También la comunidad internacional tiene mucho que decir y hacer. Así que confío en la humanidad, confío en el futuro, por un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. Bueno, desde aquí, embajador, compartimos también ese deseo de que la comunidad internacional realice los cambios necesarios para un mundo mejor. Gracias. Bueno, lo despedimos. Muchísimas, pero muchísimas gracias y esperemos poder volver a tener contacto en otra situación. Con gusto. Gracias. Será un placer entonces. Queda el compromiso desde aquí.